¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Emanuel García Garza. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Ciudad Juárez. El tema que estoy a punto de presentarles es un análisis semiológico con un nivel epistemológico y praxeológico acerca de los tatuajes en general. Yo en lo personal no tengo ninguno, pero me parece un tema importante o digamos con bastante información para poder explotar y conocer. Y es que como sabemos, el mundo del tatuaje lo tomamos o nos parece como algo muy moderno. Y es que posiblemente no nos hemos percatado hasta ahora de que realmente es milenario. Tiene muchos años atrás de historia y quizás es de los primeros tipos de incluso hasta pinturas plasmadas en el ser humano conocidas. Y resulta ser que se considera como un arte porque es conocido por diversas culturas alrededor del mundo, pero se practica de una forma completamente diferente. Se apunta aproximadamente alrededor de 5.000 años atrás o a juzgar por restos encontrados del siglo XX en el área de Siberia y Danubio por hombres euroasiáticos. Dentro de la composición de un tatuaje existen diversos factores que hacen que sea auténtico y representativo dependiendo de cada caso. Y podríamos tomar en cuenta incluso hasta los colores y tomarlo por categoría para el tatuaje, tomando en cuenta la composición y la ubicación en donde uno se lo quiera realizar. Y es que uno de los principales resultados identificados que el individuo tiene es desde la propia elección del tatuaje para poder lograr expresarse y que algunos de sus tatuajes incluso llegan a no tener ningún significado. Se tiene que tomar en cuenta también que existe un análisis de tatuaje como una herramienta simbólica, y es que teniendo en cuenta cómo se articulan los procesos de comunicación y significación, y es que el tatuaje ha sido estudiado desde diferentes áreas como la antropológica, el psicológico también y el campo de la comunicación social, que es en el que estamos inmiscuidos. Al considerar que un tatuaje tiene sentido y pues que comunica, se ha tomado la semiótica como un eje dominante, lo podríamos considerar, para que nosotros logremos realizar un análisis debido. Ahora es como se puede llegar a preguntar, ¿cómo es que podemos convertir esa pasión como objeto de estudio? Y es que tenemos que tomar en cuenta que el eje primordial es que es considerado como una obra de arte y que su existencia como tipo de arte la convierte directamente en un símbolo. La cosa es que hay una variación para la significación a cada persona. Desde una perspectiva subjetiva podríamos tomar en cuenta como que el objeto de estudio se puede revelar variando a la capacidad que tiene el tatuaje en sí, y es que el traspasar barreras no solo moralmente correctas para lo que es la sociedad, sino que también logra de cierta forma hasta posicionarse como una forma en el arte. El estudio desde la comunicación social ha sido de gran impacto para lo que es este tema controversial. Y es que resulta que apenas en décadas se ha logrado tener como que una mente un poco más abierta para lo que significa un tatuaje o tener un tatuaje. Y en cuanto al tema de los tatuajes, existe el simbolismo más allá, no tan solo de hacer un simple dibujo en la piel, o el stencil, que es como se conoce la pegatina que se pone antes de realizar el tatuaje. Así, entonces, se puede tomar en cuenta como que es un lenguaje escrito y oral, pero también del mismo modo es un lenguaje corporal y funciona como un instrumento que instaura, digamos, en diferencias sociales, políticas o hasta simbólicas y motiva distintas interpretaciones según cada sociedad y cultura en la que pues se sabe que en Egipto es donde provienen los primeros pigmentos de henna, que es como se pronuncia aquí, o henna, Henna. Y esto se utilizaba para poder tatuar a las mujeres y darle un cierto nivel, un cierto estatus social
Y esto era entre más marcada de tatuaje, de henna, pues más clase tenía. Y también para poder marcar a las momias. Asimismo, también la cultura celta y la germánica, pues utilizaban el arte del tatuaje con fines bélicos. Y es que, por ejemplo, los tatuajes que utilizaban los japoneses eran figuras de barro. Y es que esto significaba para ellos que era que acompañaban a los difuntos en su camino para el paraíso. Por ejemplo, los aztecas tatuaban especialmente a los niños para poder rendir tributo a dioses, como por ejemplo Coahuitl. También como podemos intuir, y como ha sucedido alrededor de muchas expresiones sociales, el catolicismo y la férrea mentalidad, podríamos tomarlo, de la Edad Media llegó a prohibir los tatuajes. Y es que eran concebidos como una mutilación y pues nosotros que somos, en teoría, el cuerpo heredado de Dios, no tendríamos por qué dañarlo. Y esta condena fue seguida incluso durante todo el periodo de la colonización y procedía a un oscuro tramo de aproximadamente el siglo XV. Los marineros, que fueron los que empezaron a utilizar el tatuaje un poco más por moda, eh, lo empleaban más que nada por que llegaban a tierras exóticas, por ejemplo en Gabón o en Nueva Guinea, cuyas tribus ya ellas mismas practicaban el tatuaje, y en las islas polinesias de, por ejemplo, Samoa o Tahití, que era donde posiblemente encontramos la influencia más directa de los tatuajes actuales. De hecho, la palabra tatuar procede directamente del vocablo tatau, que significa marcar algo, y es que se cree que los polinesios o maoríes lucían tatuajes con fines ceremónicos, religiosos y bélicos también, ¿por qué no? Entonces, esto podríamos tomarlo como que exportarían de cierta forma el arte que ya había gracias a la colonización y llegó pues a lo que es actualmente América. Roland Barthes, desde el punto de la semiótica en general, podríamos tomarlo como que nos puede servir como el análisis de un descubrimiento de la naturaleza ideológica o arbitraria, como se quiera tomar, de algún objeto. Y Peirce parecería que accede al pensamiento de que a partir de diversas manifestaciones, pues nosotros damos la conformidad a los signos, y al mismo tiempo por medio de estos mismos signos podemos acceder a determinada experiencia. Así, por ejemplo, el signo se encuentra constituido por tres cosas, que es el representamen, que es donde se encuentra el cualisigno, el cisigno y el legisigno; el interpretante, que es el rema o la representamen de cualidades, que es el dicisigno, que es la proposición; y un argumento, que ahí viene abarcado como, me parece, es abducción, inducción y deducción; y el objeto, que es sencillamente un icono, un índice o símbolo. En este sentido, para Peirce, los signos se encuentran determinados por una triada, de lo que es primeridad, segundidad y terceridad. Y todas estas nosotros podríamos considerarlas como que posibilitan y conforman la experiencia en cuanto al medio de los signos. El icono de Peirce, por ejemplo, el representamen, que tiene una cualidad representativa, como se puede intuir, significa que tienen únicamente un objeto, podríamos tomarlo como similar, y es una diferencia en cuanto a lo que denota un objeto a partir de un contraste o a partir de dos cualidades, tomando en cuenta una sola idea. Y el objeto evoca como tal una idea a partir de la reacción visual que tiene cada individuo. El tatuaje desde un ámbito sociológico, por ejemplo, Querales sostiene que es una disciplina que se ha enfocado con tal de aprender a la práctica del tatuaje. Y es que el comprender la práctica del tatuaje da un enfoque que permite hacer que se pueda describir un tatuaje a partir de la práctica social. Es un poco confuso, pero aquí vale la explicación. Y en donde los elementos conceptuales llegan a denominarse como un reto,
nosotros mismos podemos delinear la relación singular entre lo que es el sujeto con el cuerpo. Por lo que es posible afirmar que desde la sociología la relación entre la imagen corporal y la modificación con la subjetividad es un enigma, pero ciertamente a partir de lo que es el entorno, cada individuo puede entablar una relación con su cuerpo y los seres que lo llegan a rodear, construyendo así incluso una propia identidad. Por ejemplo, Sigmund Freud o Freud decía que teniendo en cuenta un aspecto sociocultural y su propia limitación, encontró a llegar, digámoslo, una manera de integrar el psicoanálisis lacaniano, que es una corriente de la psicología y una postura alternativa del mismo psicoanálisis de Freud. También se toma mucho en cuenta en relación en cuanto al tatuaje y la manera de tomarlo como un tema en la semiología, que existe una teoría del color, y es que pretende sostener más que nada que se le trata de dar un atributo para poder definir o significar los objetos a partir de un punto de vista subjetivo, y es que siendo una experiencia que pueden tener los seres humanos, en este sentido la semiótica como disciplina es donde puede plantear un color como un fenómeno físico, pero que cobra importancia debido a la comunicación visual. Y es que en el ámbito de la psicología se argumenta que el color incide de cierta forma a que el ser humano le afecta tanto psicológica y fisiológicamente, pero pues de diversas formas, porque no todos somos iguales. El mensaje del tatuaje puede ser transmitido dependiendo de dos factores, y es que se debe a fluidez y encaje dentro del cuerpo. Por ejemplo, está más marcado que un tatuaje sea tribal o biomecánico, pero empero, y que aplica a los demás. Esto pues dentro de los tatuajes. Dentro de este aspecto, por ejemplo, la comunicación, que hace referencia a la importancia del diseño, y la función, podríamos decir, es un medio de comunicación, y es que nosotros nos forzamos a radicar en la capacidad de transformación y de lo que previene en cuanto a la posibilidad para nosotros, digamos, hacer una relación entre el lenguaje verbal y simbólico. Existe también dentro de esto mismo un emisor, un receptor, y pues existe la posibilidad de que se abren tres vertientes. La primera es la construcción de forma, y es que da lo permitido a la visualización como un objeto como tal y genera un estímulo también a lo que es el individuo por medio de un mensaje esencial. También propende en cuanto al contacto del intersubjetivo. Esto quiere decir que a través de un mensaje funcional y simbólico corresponde a acciones personales. También es que son instrumentos de valoración que estimulan o promueven formas, como nosotros lo queramos ver, acerca del pensar, reaccionar y pues digamos tomar en cuenta el determinado entorno en el que nos encontramos. Además, Humberto Eco, por ejemplo, fue quien formuló tres hipótesis, y es que sobre la cultura, la significación y la comunicación trata de explicar los límites de la, podríamos decir, investigación semiótica o semiológica, los cuales habrían de dar una forma en cuanto a cómo se llamaría un umbral superior y el umbral inferior de límites fuera de los cuales estuvieran determinados por fenómenos, pero que ya no sea considerado semiótico o como responsabilidad de la semiótica. La propuesta que realizó Humberto Eco fue aproximadamente en los años 60, 70, y está basada en la idea de que la cultura por entero es un fenómeno como tal, pero la significación y la comunicación de lleno es lo que nosotros es a lo que nosotros nos tiene totalmente atados. Entonces, como consecuencia, la humanidad y la sociedad pues existen solo cuando se establecen ciertos tipos de relaciones. Por lo tanto, el conjunto de la vida social puede verse afectado dependiendo del proceso semiótico. Los jóvenes, por ejemplo, tomamos en cuenta mucho el simbolismo de la experiencia vivida. Esto ya sea por cuestión personal o digo, a lo que me refiero es que, por ejemplo, para un público seleccionado puede ser que los tatuajes simbolizan a la familia, simbolizan amores, primeras mascotas, algún momento de dificultad o alguna victoria, incluso hasta triunfos profesionales o personales.
Pero, por ejemplo, el tamaño de los tatuajes puede hacer que haga una completa variante a lo que uno puede llegar a creer que significa, debido a que entre más grande es más importante el tatuaje, más pequeño, menos significativo, pero varias personas, pues como lo comento, relacionan el tamaño directamente con la importancia del dibujo plasmado en la piel. Y es que no es que sea un tanto menos relevante, sino que posiblemente solo quieren que sea un conocimiento personal el tener el tatuaje. Por ejemplo, tenemos que recordar también que todo lo que rodea al ser humano tiene un significado, y para ello existe una semiótica, es, o la semiología, y es que ellos lo utilizan como disciplina, podríamos decir, para entender el objetivo y lo que nos rodea. Sastre Cifuentes cita en su texto de que los cuerpos que narran, y es que la práctica del tatuaje es un proceso de subjetivación y se sintetiza, en la elección del símbolo o de un tema como el tatuaje como tal, y es que se llega a sellar un compromiso individual en cuanto a la filosofía que se tiene, y pues un elemento realmente identitario o de identidad, pero de por vida. El sujeto, digamos que se construye en el tatuaje, y es que además de darle un sentido de irreversibilidad, porque no te lo puedes quitar, y de permanencia, porque es para toda la vida, como una memoria de quién ha hecho algo o qué se hizo a lo largo de la vida. Y es que la subjetividad es lo que lo hace evidente, lo que lo hace permanente y trascendente. Obviamente, en cuanto a filosofía, manera de pensar, mensaje, porque un tatuaje no se puede heredar. Y es que la posibilidad de un cambio de discurso acerca de sí mismo podría incluso hasta hacernos cada vez más limitado, o quizás un poco más darnos cuenta de que hay una necesidad de evidenciar cambios. Y es que el discurso acerca de sí mismo, por ejemplo el tatuaje, responde a una necesidad de reconocer y exhibir las permanencias encontradas, pero en un proceso de construcción personal. Entonces, este proceso se realiza, digamos, eminentemente en el cuerpo, pero como una entidad. El análisis de un tatuaje se basa desde un primer concepto, y es que se toma no solo como parte del significado, sino que también se le da un atributo de identidad. A esta modificación nosotros la podemos tomar en cuenta como modificación corporal. Y es que debido a su naturaleza particular, ya que en él existe un medio del sujeto, y es que al cual el medio del sujeto nosotros le damos el valor de poderse independizar dentro del significado que ya está marcado en la piel, el cual todavía le da un valor, un significado, y tendrá como mínimo 3 significados. Es lo que significa para la persona que hizo el tatuaje, lo que significa para la persona que se lo tatuó, y lo que aparenta o lo que significa para las demás personas que solo pueden ver el dibujo en la piel. A esto vamos con que es subjetivo, y es que el icono, teniendo en cuenta ya como una teoría abordada, es posible que nosotros podamos afirmar en que en muchos casos el tatuaje se convierte en una forma de representar algo que el mismo individuo ha vivido, o sí, ha vivido, o que tiene como objeto, persona o suceso. Y es que se recuerda que se busca presentar por medio del tatuaje que el icono aplicado al tatuaje parece identificar o indicar, como nosotros digamos, que desde un ámbito sociocultural el tatuaje no ha sido analizado de forma investigativa, por lo que nosotros podríamos tomar en cuenta que es una principal limitación en cuanto a un análisis directo de algún icono. Entonces, tanto en la representación y la subjetividad que el mismo tatuaje implica, pues nosotros tenemos que tener en tenemos que contemplar, mejor dicho, que es un análisis semiótico con una perspectiva psicoanalítica y una perspectiva sociológica del tatuaje.